Buenas tardes a todos. Otro sábado más aquí en esta reunión que nosotros tenemos cada sábado de por medio. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que tiene que ver un poco con la historia, ¿sí? Con la historia tanto en la cultura, tanto de España y Hispanoamérica, ¿sí? Es un tema que, bueno, muchos de los hispanohablantes, tanto de España y de Hispanoamérica, conocemos muy bien, ¿sí? O creo que sí, se nos da en la escuela, se nos da también alguna vez en la universidad, y quienes estudian historia también lo saben. Y viene bien un poco recordarlo y bueno, cuando estábamos un poquito repasando todo esto relacionado un poquito con la historia, me venía un poco de nostalgia porque son temas que algunas veces los solemos ver tanto en la escuela, en la primaria, así cuando tenemos 6 7 8 años, en la parte después también 13 14 años en la parte de historia. Y también la parte cultural y, ¿por qué no?, también en la parte, vamos a decir, de literatura, todo engloba todo esto, ¿no? Historia, cultura, etcétera. Y me parece que es un tema que viene bien volverlo a recordar un poco y, ¿por qué no?, también aprender cosillas nuevas, ¿sí? Y para eso en el día de hoy tenemos a nuestra profesora invitada el día de hoy, ¿sí? Andrea, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola Pedro, ¿qué tal? Sí, te escucho muy bien. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Muchas gracias. Bueno, primeramente, Andrea, muchísimas gracias por estar y bueno, por compartir ahora, bueno, el día de hoy, sí, algo que creo que tenemos en común, ciertas cosas relacionadas con parte de la historia y conocimientos, me imagino que lo hemos empezado a aprender desde pequeño, ¿no? Sí, claro. Bueno, para quien, bueno, no conoce a Andrea, profesora de español, también en SPQ Moscú, ella, bueno, también actualmente te encuentras, ¿dónde, Andrea? Eh, en ciudad, Sí, sí, en la ciudad, estoy ¿dónde en te- Moscú, vivo en Moscú. Ya, Sí, muy bien. Lo hago esto porque, bueno, yo lo sé, pero bueno, para otras personas que recién te están conociendo. ¿Y eres de? soy de Colombia. Oh, Sí, de Colombia, donde está el tema de la salsa, por también supuesto. de las arepas, Las ¿correcto? arepas, correcto, claro. ¿Extrañas un poco eso? Sí, claro, pero el café es El lo que café. más extraño. Para mí es lo más importante. Perdón, ¿y aquí en Moscú has conseguido café? Hay café colombiano, pero es muy costoso. Ujú. Entonces, cuando mis amigos colombianos viajan, me pueden traer a Moscú. Ajá, bueno, Sí. está bien. Y después vamos a hablar un poquito sobre su historia estando tú a Moscú, sobre algunos contrastes, ¿no? Bueno, un poco sobre todo. Pero vamos al grano, porque si no, no vamos a terminar. Sí, claro. Vamos a hablar entonces de este tema, bueno, que seguramente van a surgir algunas preguntas y bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, está la caja de, bueno, para dejar los mensajes, para escribir, que luego o a medida que vayamos en la presentación lo iremos leyendo. Bien, Andrea, entonces todo tuyo, sí, te escuchamos y nada. Vale. em, Muy bien. ¿Pueden ver? ¿Ven la presentación? Sí, 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 todo perfecto. en Sí, sí. orden. Ahí está mejor, Listo. con toda la Ajá. pantalla. Con toda la pantalla. Vale. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Pedro, por la No, por favor. introducción. Eh, Primero, quiero agradecerles a todos los que me están escuchando. Muchas gracias. Y el tema de la conversación de hoy lo titulé Pasado colonial e identidades latinoamericanas. Entonces, hoy lo que quiero hacer es un breve recorrido por la historia de Latinoamérica desde la llegada de los españoles. Todo esto es con el fin de comprender un poco mejor por qué Latinoamérica es un espacio, una tierra de tantos contrastes, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos. Puedo, ok, muy bien. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué el imperio español llegó a América? América en ese entonces, pues era un espacio que no había sido, al menos no hay registro
de que haya sido explorado. Entonces, los españoles buscaban una ruta más corta para llegar a la India, ¿sí? Entonces, ellos querían, pues, comercializar, ¿sí? Pero, pues, toma mucho tiempo desde España, desde lo que era el Imperio Español, hasta la India. Entonces, se embarcaron en este viaje, ¿sí? Y, bueno, ellos no sabían que se iban a encontrar con lo que hoy conocemos como América, ¿sí? Ellos, cuando llegaron, estaban convencidos en esta pintura, se puede ver, esta es la representación de, bueno, Cristóbal Colón, cuando llegó por primera vez a una isla que hoy es a Santo Domingo, San Salvador, y ellos pensaban que habían llegado efectivamente a la India. De ahí también viene el nombre de los indígenas. Ellos pensaban que esos pobladores eran indios, pero no indios. Digamos, en Latinoamérica usamos la expresión indígenas para referirnos a los pueblos que estaban antes de la llegada de los españoles. Pero el Imperio Español pensaba que eran indígenas de la India, ¿vale? Entonces, bueno, el personaje más famoso en esta narración, sobre todo al inicio, fue Cristóbal Colón. Él era el líder de la expedición, ¿sí? También en todo este periodo de la colonización, bueno, ya veremos más adelante, existen personajes igual importantes y los cronistas de las Indias, toda esta información que yo les voy a comentar hoy, digamos, es de la historia que escribieron, que han escrito los españoles, ¿sí? Toda esta es en parte la perspectiva histórica, ¿sí? Pero pues que dejaron los españoles. Los cronistas de Indias eran esas personas que se dedicaban un poco bueno, a hacer crónicas, a contar todo el proceso que fue llegar a América, que fue el encuentro con los indígenas y todas estas, los detalles. El mismo Cristóbal Colón, él escribió diarios y en estos diarios él narraba su encuentro con los indígenas, hacía observaciones botánicas, hablaba sobre los comportamientos de los indios, sobre los nuevos descubrimientos, sobre los alimentos y un sinfín de observaciones. Todo esto, por supuesto, desde su mentalidad europea de la época, ¿sí? Entonces, vale, en el momento en el que llegan los españoles a América, voy a hablar sobre todo, América es todo el continente, pero yo voy a hablar de Latinoamérica, que es pues la parte del continente en la que se habla, bueno, español, que fue colonizada por los españoles, ¿vale? Entonces, en ese tiempo estaban principalmente dos imperios los más relevantes, porque también existían otros grupos de indígenas, pero estos fueron los más importantes, ¿vale? Entonces, ¿quiénes habitaban América antes de la llegada de los españoles? Habían muchos grupos, pero en Perú, en lo que hoy conocemos, aquí podemos ver en el mapa que el imperio inca fue muy extenso. Abarca desde una parte de Colombia, pasando por Ecuador, por Perú, ¿sí? Bolivia, una parte de lo que hoy conocemos como Bolivia, una parte de Chile y una parte de Argentina, ¿sí? Entonces, en la parte más en Centroamérica estaba el Imperio Azteca, que es lo que hoy conocemos, bueno, el Golfo de México, una parte de Guatemala también.
¿sí? Entonces, ¿qué pasó con estos pueblos y cómo fue el encuentro de los españoles con los indígenas? ¿Sí? Quiero... muy bien. Entonces, en esta imagen, en la primera imagen, vemos el imperio inca. En ese momento era liderado por Atahualpa, y el conquistador fue Francisco Pizarro. Y el imperio azteca era liderado por Montezuma II y fue conquistado por Hernán Cortés. Entonces, yo cuando leo sobre esto, me parece algo muy difícil de imaginar, me parece increíble cómo dos culturas tan diferentes pudieron encontrarse. Y en las crónicas, en los relatos, se cuenta que los indígenas en Latinoamérica no había caballos en ese entonces. Entonces, cuando llegaron los españoles montados en sus caballos, con sus armaduras y sus trajes, los indígenas al inicio pensaron, esto lo cuenta Fray Bartolomé de las Casas en su libro, pensaban los indígenas que las personas y los caballos eran un solo ser, que estaban unidos los caballos y las personas que cabalgaban. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante. Y también la visión de los españoles, ¿sí? Al ver que en estas tierras ellos tenían, bueno, su idioma, su lengua, sus tradiciones, sus culturas, su cultura. Y también, pues no podían comunicarse, sobre todo al inicio. Ya mientras avanzaba el proceso de colonización, también hay que tener muy en cuenta que en este encuentro hubo un gran mestizaje. Mestizaje se usa para hacer referencia, digamos, a cómo se integró, cómo, bueno, los españoles y las indígenas, o los indígenas y las españolas, pero en gran parte los que llegaron pues fueron hombres, los españoles. Entonces se reproducían con las indígenas y esto dio paso al mestizaje, a la gran mezcla. No era una sola mezcla, no fue solo una mezcla de, digamos, bueno, de rasgos, de genes, sino también fue una gran mezcla cultural. Es muy importante recalcar esta cuestión. Pero entonces, los españoles, por supuesto, eran un imperio y ellos buscaban, bueno, ganancias económicas, ¿sí? Entonces, hacían en estas épocas viajes, unos largos viajes en barco para llevar muestras de lo que habían encontrado al imperio, a los reyes de España, bueno, a los reyes de Castilla, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no podemos, vale. Entonces, el imperio inca. Ну, с другой стороны, там, какое-то количество времени Okay. Ok. Sí, continúa, por favor. Okay, vale. Vale, muy bien. Entonces, los españoles, por supuesto, buscaban colonizar, ¿sí? Ellos querían, les tomó mucho tiempo, por supuesto, digamos, adentrarse a todas estas zonas. No fue que, la llegada de Colón a América fue el 12 de octubre de 1492, pero tomó muchos años, digamos, llegar a hacer esta conquista, ¿vale? Y además que el imperio español, en contraste, por ejemplo, con los ingleses, ellos sí estaban interesados en estos fenómenos, en la evangelización y en que los indígenas, en que las personas hablaran su lengua. Ellos no querían simplemente dominar por dominar. Ellos querían dominar, pero
digamos, los españoles, por supuesto, eran católicos, tenían cristianos, entonces querían, y lo hicieron durante mucho tiempo, a través de la lengua y la religión, dominar y, digamos, pasar su cultura, su forma de pensar a los indígenas. Entonces, hubo un fenómeno muy, muy interesante, y es que primero llegaron los españoles guerreros, digamos, ¿sí? Buscaban la conquista, pero después empezaron a llegar sacerdotes, porque buscaban bautizar a los indígenas. También ellos les daban, cada vez que bautizaban a un indígena, le daban un nombre, una denominación en español, usando español, ¿sí? Y estos nombres solían ser nombres relacionados con el cristianismo. Entonces, mucho María, mucho Jesús, mucho José, ¿sí? Estos eran los nombres, digamos, más populares, porque tenían mucho interés en que se convirtieran, ¿sí? También hay que decir que, por ejemplo, bueno, tanto los incas como los aztecas, ellos tenían muchos dioses, no creían solamente en un dios, tenían variedad de dioses. Entonces, claro que los españoles consideraban a estas prácticas como pecados y buscaban alejarlos de esta mentalidad, ¿sí? Y los incas, por ejemplo, tenían, los dioses estaban relacionados con la naturaleza, ¿sí? Entonces, el dios del sol era el dios Inti, la Pachamama, la diosa de la tierra, y ellos tenían una unión, los indígenas, pues muy fuerte con la tierra, con los cultivos, con los animales también, ¿vale? Entonces, hay que recalcar este hecho, que los españoles, sí, cuando los indígenas se resistían y no querían convertirse o no querían hablar español, pues usaban prácticas violentas. Pero ellos, su principal objetivo era que se convirtieran al cristianismo y que hablaran español. Este fue un proceso que tardó muchísimos, muchísimos años y que también ocasionó pues muchísimas, muchísimas muertes, ¿sí? Sin embargo, yo quiero recalcar que una de las razones por las que murieron más indígenas en Latinoamérica no fue, sorprendentemente, no fue directamente por el asesinato, no fue directamente porque los españoles los asesinaran. Una de las causas, digamos, más importantes fue que los indígenas tenían sistemas inmunológicos prácticamente vírgenes. Ellos no conocían de, bueno, enfermedades europeas. Entonces, cuando se da esa unión, ese choque, ese contraste entre estos dos mundos, muchos indígenas fallecían solo por el contraste, por el encuentro con los españoles, quienes traían enfermedades. Y los indígenas no tenían un sistema, un cuerpo fuerte para luchar contra estas enfermedades. Entonces, sobre todo al inicio, los indígenas morían y morían debido a las enfermedades que traían los españoles. Vale, no, quiero hablar un poco más al respecto. Quiero decir también que los españoles, como comentaba, toda esta información que teníamos y que tenemos nos llegó pues con la visión de los españoles, porque muchas de las lenguas que estaban desaparecieron debido a la gran importancia que le dieron los españoles pues a que se hablara
básicamente solo el español. Sin embargo, el legado de estos imperios y de otros grupos de indígenas que no tenían tanto peso como los incas o los aztecas, veremos más adelante que permaneció. Pero hay una parte que me parece muy interesante y es cómo pensaban los españoles. Los españoles, básicamente, por su idea religiosa y por sus ideas, digamos, europeas, consideraban que los indígenas, al no estar bautizados, los indígenas no tenían alma. Al creer en muchos dioses, ellos consideraban que los indígenas no eran hijos de Dios. Entonces, por eso, digamos que no tenían ningún problema en asesinarlos. Simplemente decían, bueno, ellos no son cristianos, no son hijos de Dios, no pasa nada, no son como nosotros, tienen lenguas que no comprendemos, entonces no tiene tanta importancia. También, durante todo este proceso, estaban los indígenas, bueno, que habitaban previamente, pero durante la colonización los españoles hicieron uso de el esclavismo. Entonces trajeron de África, traían a negros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que, bueno, los indígenas eran débiles, no podían trabajar. Claro, aquí hay que decir que los españoles buscaban sacar todo el provecho desde una perspectiva económica. Entonces, tomaban el oro, que para ellos era muy importante, para los españoles. Era el oro, bueno, tenía muchísimo valor. Sin embargo, para los indígenas, el oro era una herramienta más. No tenía un valor especial. También se cuenta en el diario de Colón que los españoles intercambiaban el oro que tenían los indígenas por espejos, porque a los indígenas los trocitos de espejos, poder verse ellos en el espejo, les parecía fascinante. Entonces, claro, para los españoles un trozo de espejo no tenía ningún valor. Sin embargo, para los indígenas era algo muchísimo más valioso que el oro, porque ellos tenían oro y no les parecía una cosa demasiado importante, no era algo nuevo para ellos, ¿vale? Entonces, de estos encuentros, estaba hablando del esclavismo. Entonces, ¿qué pasa? En Latinoamérica se juntan los españoles, se juntan la variedad de pueblos indígenas y también los esclavos que venían de África. ¿Y por qué trajeron africanos? Los traían principalmente, bueno, a trabajar, los ponían a trabajar en las minas, en los cultivos, y se dieron cuenta de que los africanos tenían más resistencia y que los indígenas eran más débiles, que no podían trabajar tanto como los africanos. Pero también estaba relacionado con que, bueno, ellos, los españoles, no consideraban a los africanos ni a los indígenas como, pues, no tenían alma, no tenían Dios, entonces no eran, digamos, no eran hijos de Dios y no importaba si se explotaban o no. Pero quiero recalcar que hubo un sacerdote, bueno, Fray Bartolomé de las Casas. Él escribió este libro que se llama Brevísima Destrucción de las Indias, y él cuenta, bueno, va a evangelizar, pero cuenta cómo los indígenas en realidad eran personas que tenían, bueno, un gran grado de inteligencia.
y tenían costumbres, tradiciones, que cuidaban mucho a su familia, que eran muy parecidos en realidad a los españoles. Y este señor, Fray Bartolomé de las Casas, fue uno de las personas que impulsó, digamos, un movimiento para que se dejara de matar a los indígenas, porque él pensó, bueno, ellos son muy parecidos a nosotros, tal vez una vez bautizados pueden llegar a ser hijos de Dios. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas hace esta aclaración hacia los indígenas, pero él dice, ok, los indígenas tal vez sean personas buenas, pero los negros no lo son. Entonces se empezó a explotar más a los negros gracias a estas ideas que impulsó Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, el mestizaje, digamos, las comunidades negras en Latinoamérica, sobre todo se encuentran en los puertos, porque eran los puntos de encuentro con, digamos, los puntos en los que llegaban los africanos, ¿vale? Entonces, bueno, lengua, evangelización. Quiero hablar de algo que me parece muy curioso y que sé que conocen muchas personas, y es la leyenda del Dorado. ¿De qué se trata la leyenda del Dorado? Bueno, los españoles pensaban que existía una ciudad en América repleta de oro, que todo estaba hecho de oro y que tenían sus habitantes, tenían vestidos de oro y que el oro abundaba, ¿sí? Y por supuesto los españoles decían, estaban buscando oro, buscaban riquezas, iniciaron una expedición, una búsqueda para encontrar esta ciudad. Esta leyenda fue, los españoles la conocieron porque los mismos indígenas decían algo al respecto. Entonces ellos mismos sabían que había lugares en los que había más oro que en otros. Pero esto tiene una base, esta leyenda tiene una base en algo que ocurrió, en algo que sucedía, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen, esta laguna que pueden ver, se llama la Laguna de Guatavita y está ubicada más o menos a 50 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. En la parte central de Colombia existían los indígenas llamados chibchas o muiscas, son los mismos, solo que tienen diferente nombre, pero me voy a referir a ellos como los chibchas. Y ellos efectivamente tenían una cantidad muy grande de oro. Y como ven en esta imagen, en la que está, bueno, el cacique, que era el líder, se disfrazaba todo, se ponía sus prendas doradas y en un ritual para agradecer, navegaba en su balsa adornada con elementos de oro hasta el centro de la laguna, ¿sí? Y lo hacían como un ritual. Entonces, si ustedes, bueno, tal vez han escuchado, si tienen la oportunidad de ir, en el Museo de Oro de Bogotá están estas piezas, muchas de estas piezas que eran usadas por los chibchas, porque efectivamente tenían muchísimo oro. Ustedes pueden encontrar collares, pueden encontrar manillas, pueden encontrar una gran cantidad de objetos elaborados en oro. Y esta balsa que ven aquí es una representación de esta leyenda que tenía lugar en Bogotá. Bueno, que tenía lugar en la laguna de Guatavita, cerca a Bogotá. Sí, pero toda esta idea de los españoles y la fiebre por el oro y la búsqueda del dorado, si bien no existía una ciudad repleta, llena, hecha completamente de oro, sí existía mucho oro en esta zona, ¿vale?
Entonces, sigamos. Ahora quiero comentar un poco sobre, yo quiero dejar claro que toda esta información que yo estoy compartiendo hoy con ustedes, bueno, es con el fin de que ustedes conozcan un poco más y también de dejar claro que Latinoamérica es un lugar lleno de contrastes. Nosotros somos una mezcla. No podemos decir que somos 100% indígenas o la mayoría de la población, porque siguen existiendo sí, poblaciones que son indígenas, pero son muy pocas. La mayoría de la población latinoamericana es mestiza. Esto significa que es una mezcla entre los indígenas y los españoles. Precisamente por eso yo ahora mismo estoy hablando con ustedes en español y no en chibcha, ¿sí? Entonces todos somos una mezcla, pero en el pasado, digamos, debido a esa idea que se tenía de que los europeos eran superiores, porque eran personas más cultas, se educaba, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, se hablaba mucho de Cristóbal Colón, pero muy poco se hablaba de los indígenas que estaban antes. Y después, sobre todo al inicio del siglo XXI, desde ese momento se ha empezado a hablar un poco más de que somos diversos y que somos una mezcla. El 12 de octubre de 1492, que fue el día en el que llegó Colón a América, este día, el 12 de octubre en Latinoamérica, se conoce de varias formas. Quiero que leamos un poco los nombres porque dice mucho la forma en la que cada país ve su propia identidad. Por ejemplo, en España, el 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad, pero en Venezuela, por ejemplo, es el Día de la Resistencia Indígena, ¿sí? O también en Bolivia es el Día de la Descolonización, ¿sí? Entonces, ahora mismo en Latinoamérica se está dando este proceso de, claro, nosotros también somos indígenas y ellos también tuvieron una gran importancia en hacernos lo que hoy somos. Por esto mismo es que les traje, bueno, esto un poco más sobre las palabras en español. Bueno, en español tenemos palabras que son de origen indígena. Por ejemplo, el náhuatl, que era la lengua que hablaban los aztecas, tenemos palabras que usamos a diario. Por ejemplo, el aguacate es una palabra en español que tiene origen náhuatl. Chocolate también, el chocolate. Apapachar, que es un verbo que me parece precioso, que también, bueno, viene del náhuatl, que significa, no es solo un abrazo, es abrazar con el alma. Entonces, apapachar es algo más que un abrazo. Bueno, la palabra tomate, elote, que es maíz, chicle, que es goma de mascar, y mezcal, que es el licor. También del quechua, y miren que aquí esto me parece muy, muy interesante. Los incas, el imperio inca hablaba en su mayoría quechua. Y miren el contraste que existe entre la palabra que usaban los incas para referirse, por ejemplo, al aguacate. Los incas lo llamaban palta, ¿sí? Y ahora en Latinoamérica, en México, en Centroamérica y en Colombia, decimos aguacate. Y bueno, en esta parte. En cambio, más al sur se dice palta. En Chile, en Argentina, en Perú, se dice palta. Entonces, se sigue viendo la influencia que tuvieron estos pueblos en las palabras que seguimos usando, ¿sí? También otra palabra, y es que el maíz
en esta zona se le dice choclo. Un plato muy típico y riquísimo de Chile es el pastel de choclo o un pastel de maíz. También, bueno, estas son otras palabras del quechua. Cancha, que es este lugar para jugar, bueno, cancha de tenis, cancha de fútbol, viene del quechua. Cura o sacerdote, las personas religiosas, y esta palabra papa, que me encanta, papa refiriéndose, bueno, a la patata, ¿sí? Y no sé si a mí me parece increíble que la papa tiene origen, es de origen americano, ¿sí? Y los españoles llevaron la papa hasta España. Y la papa, bueno, ha sido un producto que salvó muchas veces a Europa en las grandes hambrunas que hubo. Entonces la palabra papa es de origen quechua. Patata, creo que ya hay más, es una mezcla, no estoy segura, pero la palabra papa, que es la que usamos en Latinoamérica, es de origen quechua. También un producto muy popular hoy en día con las personas que buscan una alimentación más sana es la quinoa, que este es un cereal ancestral que se cultiva pues, sobre todo en Sudamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Y el mate, que es la bebida básicamente nacional de los argentinos, la palabra mate, bueno, es de origen también quechua, ¿sí? Y por supuesto, hay muchas palabras más, pero quise hablar de estas que son las más usadas. Vale, entonces, de todo esto, toda esta información, les recomiendo, son libros que hablan un poco más sobre todo este proceso de colonización, la conquista de América, el problema del otro. Es un libro que cuenta, Todorov es un antropólogo francés y él estudió durante muchísimos años toda esta relación entre los españoles y Latinoamérica y da cifras. El libro es un libro ilustrado, cuenta en detalles muy, muy importantes y muy profundos cómo fue todo el proceso, pero él intenta no hacerlo únicamente desde una perspectiva eurocéntrica. Él también cuenta la visión de los indígenas. Este es los diarios que escribió Colón durante todo el proceso que estuvo allá, y el libro que les mencionaba, que Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas. Este es un extra de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo. Memoria de los Fuegos, tiene 3 volúmenes, y en este libro él intenta reconstruir un poco la historia digamos, de los pueblos indígenas a través de narraciones. Todo es desde una perspectiva muy literaria, ¿sí? Y, vale, por ejemplo, él cuenta el nacimiento de la yerba mate o el nacimiento de la yuca. Entonces, todo es un intento de reconocer toda la herencia indígena que hubo y que lastimosamente, bueno, se perdió mucha información. Todo lo que nos llegó, pues toda esta información nos llegó en español, entonces se conserva muy poco en textos indígenas, también porque muchos indígenas no usaban sistemas de escritura, entonces fue más difícil que se preservaran. Pero bueno, creo que Pedro, no sé si tienes alguna pregunta, puedo... No, está bien, mira, estaba un poco prestando atención a lo que has dicho. Bueno, relacionado a los libros, bueno, es un buen dato, ¿no? Para poder un poco profundizar, después cada uno verá, o sea, le parece más interesante. Por supuesto que hay mucho más relacionado con biografías sobre, bueno, sobre la historia, tanto de, bueno, de todo lo que has comentado ahora, ¿sí? Y bueno, mientras también tú, bueno, dabas a conocer algunas palabras, su etimología también, sí, es verdad, sobre
para mí personalmente es lo rico que hay entre sinónimos que solemos tener de algunas palabras, ¿no? Esto de papa, patatas, aguacate, palta y mucho más, ¿sí? Creo que eso, el tema de la diversidad, es algo muy bonito que tiene la cultura hispana generalmente, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, bueno, ya aquí sería parte de esto, me imagino que debe haber otros libros más, pero me gustaría seguir hablando contigo, Andrea, sí, sobre otras cosas más. Bueno, sí, tengo algunas preguntas, pero antes de continuar con eso, sí, Ujú. me gustaría, Mario, ¿me escuchas? Sí, Bueno, vamos por la parte de los anuncios, Mario, y después, Andrea, volvemos para, bueno, algunas preguntas que tengo para hacerte también y, bueno, continuar un poquito más Sí, hablando de yo esto. es que olvidé una diapositiva que igual me parece importante también para contrastar un poco cómo Latinoamérica sigue, hay demasiados contraste. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran oleada migratoria a Latinoamérica y yo, bueno, estuve investigando y me sorprendió muchísimo saber que el segundo país con más descendientes japoneses después de Japón, Pedro, ¿sabes cuál es? No, no No, a mí me es Brasil y tengo. después es Perú. Me Ujú. sorprendió muchísimo que haya esta mezcla y también, bueno, Pedro, ahí sí puedes comentar un poco más, que en Chile hubo migración alemana, pero en Argentina hubo una gran migración italiana y Argentina es un país que tiene muchísima influencia también de, bueno, de los italianos que llegaron debido a la Segunda Guerra Mundial, que migraron. Entonces, eso era el último comentario que quería hacer al Ah, respecto. bien, en el caso de Chile desconozco sobre la migración alemana, pero sí, doy fe esto de que en Argentina hay una, bueno, la verdad que la cantidad de italianos y la influencia de la cultura italiana en Argentina es muy fuerte, sí, y de hecho es muy normal que entre muchos hispanos suelen decir, o bueno, o algunos estudiantes que tienen conocimiento del idioma italiano, suelen decir que los argentinos tenemos ahí como ese canto o algo así también italiano también, ¿sí? Sí. Bueno, que es algo que a mí, bueno, a mí personalmente, no sé, me gusta, ya que... eh, Sí, y la comida también, sí. Exactamente, o sea, no hay nada más. Mira, cómo solucionamos las cosas, ¿sí? Cuando hace buen tiempo, hacemos una barbacoa o asado y si llueve, hacemos pasta. Mira, Claro. ya lo hemos solucionado todo, ¿sí? Bueno, Sí, muy bien, ahora fantástico. sí,